Bueno, a continuación tenemos una charla de Jimena Sierra Alta. Jimena es doctora en ciencias, mención biología, y tiene un postdoc en la Universidad de California también. Profesora del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Chile y subdirectora del Instituto de Neurociencia Biomédica. En sus estudios incluyen principalmente función sináptica, metabolismo cerebral y el comportamiento. Muchas gracias, Jimena. Bueno, primero quería agradecer a Cristóbal y al resto del equipo por invitarme. Esta charla es aterrizar un poco lo que ha hablado Evelyn acerca de la neurociencia y su relación el, con la educación, con el aula en el fondo, ¿no? Aquí yo voy a tratar de mostrarles que el aprendizaje en general y la memoria tienen un sustrato físico, hay células que están actuando, que están trabajando para que ocurra el aprendizaje, y cómo la neurociencia de alguna manera nos puede enseñar algunos tips, como un poco lo que dijo Evelyn, más bien cómo estudiamos esas características que luego eventualmente podrían llegar a servirnos en el aula. Algo que no comentó Cristóbal, y es mi investigación es en sinapsis, como él dijo, y en metabolismo cerebral, pero yo trabajo con un modelo animal. ¿Qué es un modelo animal? Es un animal que nos permite estudiar la biología sin tener que usar humanos, ¿cierto? Porque a los humanos en general no nos gusta que nos disecten, que nos corten, que nos abran, ¿no? No es algo muy aceptado entre nosotros. Así que usamos modelos animales. Ok, entonces, primero pongámonos de acuerdo en qué es el aprendizaje desde el punto de vista de los que estudiamos aprendizaje o de los que estudiamos las bases celulares y moleculares de esto. Bueno, es un cambio en una conducta para que esta conducta sea más eficiente, de alguna manera, o más productiva. Entonces, vamos a tener que también entender qué es una conducta. Entonces, ¿cómo definimos una conducta? Bueno, esto lo definimos como un patrón de movimiento que cumple un cierto objetivo. O sea, no es un patrón de movimientos cualquiera, sino algo que tiene que tener un objetivo en particular. ¿Por qué tenemos que tener definiciones tan precisas? Porque cuando hablamos de modelos animales, podemos tener modelos animales como un caracol de mar, como un gusano, como una mosca, como un ratón. A lo mejor con un mono podemos extrapolar mucho a lo que nosotros parecemos que sentimos o cómo creemos que funciona esto. Entonces, porque el mono es lo suficientemente parecido a nosotros. Pero cuando vemos una mosca o un gusano que tienen de partida una estructura corporal completamente distinta y el cerebro es completamente distinto, entonces tenemos que precisar bien los conceptos, ¿ya? Entonces, parte de usar modelos animales tiene que ver con precisar este tipo de conceptos. La conducta, el aprendizaje, ¿ya? Entonces, podemos tener una definición de conducta, podemos tener una definición de aprendizaje, pero ahora tenemos que tener una manera de estudiar estos cambios que ocurren en el cerebro, si es que ocurren cambios, ¿no?, durante el aprendizaje. Entonces, lo primero es saber que el aprendizaje, y esto es algo que no fue obvio inicialmente, ocurre en el cerebro, ¿ya? Y esto fue algo que se fue descubriendo en la historia. Primero, que ocurre en el cerebro, y segundo, que en el cerebro hay células, hay unidades biológicas que son las capaces de generar esta conducta, generar el aprendizaje y generar las memorias, ¿ya? No es obvio,
a nosotros ahora nos parece obvio, pero durante el proceso histórico de cómo se llegaron a tener estos conceptos no fue obvio, ¿ya? Fue un proceso. De partida, pensar que el cerebro estaba compuesto por unidades biológicas, por células, fue todo una discusión bastante importante en la cual estuvo muy involucrado Santiago Ramón y Cajal, ¿ya? El gran neurocientista. Entonces, primero, el cerebro está formado por células. En el cerebro ocurren los aprendizajes y el cerebro está formado por células, pero no solo por células, o sea, está formado por una diversidad de células. Las dividimos en dos grandes tipos celulares, las neuronas y las glías. Las neuronas son aquellas células que llamamos excitables, es decir, que son capaces de tener una respuesta eléctrica ante un estímulo. Y las que nosotros creemos que son las que son capaces de llevar la información y que por lo tanto son las responsables de la cognición y de todo lo que ocurre en el cerebro. Y las glías, dice alias, eso es como el corrector a veces. Y las glías son las células que permiten que la función neuronal ocurra finalmente, ¿ya? Que, o sea, tienes el soporte físico, la aislación eléctrica y el soporte metabólico que permite que las neuronas funcionen. Estos son dibujos de Santiago Ramón y Cajal, donde él realmente mostraba a través de sus dibujos que estas eran unidades realmente biológicas, ¿no? Y no como pensaba su rival, que era Camillo Golgi, que creía que esto era una red interconectada que no diferenciaba entre unidades, digamos, sino que estaba todo interconectado. Sabemos que hay un cierto grado de interconexión ahora, pero que realmente existen células específicas, ¿no? Y además estos dibujos lo que muestran acá es que es una gran diversidad de tipos neuronales, morfológicos, y que se correlacionan también, ahora lo sabemos, con la función. O sea, cada uno de estos tipos neuronales funciona de manera distinta. Tiene distinto patrón de descarga eléctrica, tiene un distinto patrón de conectividad, tiene un distinto patrón de neurotransmisores que libera, etc. Bueno, ¿cómo funciona básicamente un cerebro? Y aquí este es un pequeño ejemplo. Primero, esta estructura que dibujé aquí quiere indicar que hay distintos tipos neuronales en el cerebro. Aquí hay una neurona que tiene que ver más bien con los sentidos. Entonces, esta es una neurona del sistema olfatorio, es decir, por aquí se recibe un estímulo desde el exterior. Esta neurona luego se conecta con neuronas ya sea del bulbo olfatorio o de otras áreas más cercanas, que luego llegan a neuronas que tienen que ver con la corteza y con una respuesta y eventualmente con el procesamiento y la memoria. Luego estas neuronas van hacia el sistema nervioso más, digamos, la médula, por ejemplo, y toman luego estas neuronas que van por el sistema nervioso periférico a un efector que en general es un músculo. Entonces, tenemos desde que se ocurre un estímulo en el exterior hasta que ocurre una respuesta motora, ¿ya? O una conducta que va a estar motivada por este estímulo. Estas neuronas entonces se conectan entre sí y esto parece un sistema muy lineal. Esta le dice a esta que se active, esta le dice que esta que se active, etc. Pero esto no es tan lineal. Aquí hay una multitud de neuronas que están interactuando. Además, fíjense
estas neuronas se conectan por lugares particulares. Esos lugares particulares se llaman sinapsis. Son las zonas donde dos neuronas se conectan y son capaces de transmitirse información. Además de esto, ya les dije, ya les comenté que esto está rodeado de glías, ¿ya? Que estas son estas células que son capaces de apoyar la función neuronal. Y esta función neuronal además es particularmente importante en estas regiones donde ocurre esta comunicación entre neuronas. Y esta comunicación entre neuronas es muy importante que ocurra apoyada por la glía, al punto que en general a esta sinapsis se les llama sinapsis tripartitas, es decir, que está formada por una neurona presináptica, una postsináptica y la glía que la rodea, ¿ya? Entonces, además es importante eso. Por otro lado, la glía que apoya y soporta la sinapsis no es la única, esa es la llamada glía astrocítica, por su forma, como ven, tiene una como estrella. Además hay otros tipos de glía, como la microglía, que también se preocupa de que si muere una neurona, recuperar los restos, o generar una respuesta frente a un virus o una bacteria. Y además existe la glía que son los oligodendrocitos o las llamadas células de Schwann, que son las glía que permite generar estas vainas de mielina, que son las que aíslan eléctricamente las neuronas para que la señal eléctrica se propague de manera más rápida y eficiente. Entonces, en el cerebro conviven todas estas cosas y no solo conviven, sino que interactúan y funcionan de manera eficiente. Ahora, finalmente todo esto entonces permite que una señal desde el exterior se convierta en una conducta, ¿sí? A través de esta señal eléctrica. Ahora, volvamos un poco a la sinapsis, cómo se transmiten y cómo se conectan y se transmiten las señales, las neuronas. Y esto, como dijimos, es a través de la sinapsis. Y estas sinapsis que ocurren en lo que se llama el botón sináptico, también se beneficia, y es muy importante que ocurra de esta manera, porque pero es ayudada por la morfología de las neuronas, que es una morfología bastante particular y que tiene una polaridad, es decir, hay regiones de la neurona que reciben la señal y regiones de la neurona que permiten transmitir la señal, ¿ya? Entonces, la parte de cómo se transmite a larga distancia la señal es principalmente a lo largo de una de las regiones de la neurona que se llama axón, que es la que transmite potenciales de acción, que es la señal eléctrica que genera la neurona para poder llegar más a largo plazo, a larga distancia en el cerebro. Entonces siempre hay una señal, una célula presináptica, una neurona presináptica y una neurona postsináptica, es decir, una neurona que emite una señal y otra que recibe esa señal. Sinapsis viene del griego, que significa enlace o juntura, porque finalmente es muy pequeña la distancia que hay entre una neurona presináptica y una postsináptica en la región sináptica. Es del orden de los 200 nanómetros, ¿no? Es muy, muy pequeño. Y aquí hay un ejemplo de esto en una microscopía electrónica. Ustedes pueden ver, esta es la neurona postsináptica, esta es la neurona presináptica, y ustedes ven que realmente la distancia es mínima, prácticamente no se ve. Muy brevemente, ¿cómo ocurre el proceso sináptico?
el proceso sináptico ocurre, bueno, primero porque está esta asimetría en que hay una región presináptica y una postsináptica. Las neuronas pueden transmitirse esta señal eléctrica de manera directa a través de algo que se llama los conexones, pero que existen en el cerebro, pero principalmente en el cerebro en desarrollo. En el cerebro maduro no existen tantas de estas, hay muchas menos, ¿ya? Entonces, la principal manera en que las neuronas transmiten las señales es a través de sinapsis químicas, que se llama. Estas sinapsis químicas, ¿qué es lo que hacen? Convierten una señal eléctrica que viene a lo largo del axón en una señal química, que es la liberación de un neurotransmisor, ¿ya? Y este neurotransmisor, entonces, al ser detectado por la neurona postsináptica, reconvierte esta señal química en eléctrica nuevamente para que pueda ser propagada a larga distancia. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Básicamente, esta señal eléctrica que viene a lo largo del axón va a generar un cambio en esta región presináptica que va a permitir que unas vesículas pequeñitas que están rellenas con neurotransmisor se fusionen con la membrana de la neurona presináptica y se vierta el contenido de la vesícula al exterior. Este contenido normalmente es un neurotransmisor. El neurotransmisor más común en el sistema nervioso central es el glutamato. Otro es un derivado del glutamato, que es el GABA. Pero hay de una diversidad inmensa de neurotransmisores, entre otros péptidos, muchos péptidos. Este neurotransmisor es detectado por un receptor en el postsináptico que genera una señal eléctrica que luego es transmitida nuevamente a lo largo del axón. Pensemos ahora cuán complicado es entender cómo todas estas neuronas se interconectan. Y esto es un muy breve ejemplo de más o menos a qué nos enfrentamos. Primero, que el cerebro humano pesa alrededor de 1.300 gramos y tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. De estas, en promedio, una neurona recibe alrededor de 5.000 sinapsis por neurona. Son muchas sinapsis. Multiplicando, ustedes que son de ingeniería aquí saben multiplicar súper bien, así que pueden multiplicar rápidamente y determinar que alrededor de ese número de sinapsis hay por lo menos estructuralmente, ¿ya? Ahora, si además pensamos que cada evento sináptico dura alrededor de 1 milisegundo, que es bien poquitito, ¿no? Y que a un mismo tiempo, a 1 milisegundo, en 1 milisegundo dado, alrededor de solo el 1% de las sinapsis pudieran estar activas, lo cual no es así, pero supongamos eso solamente para tener un número. Vamos a tener que en un momento dado 10 a la 15 sinapsis hay por segundo en nuestro cerebro. Eso, como para compararlo nomás, podemos compararlo con el número de estrellas que hay en un cielo estrellado en una noche, y en ese cielo estrellado uno puede ver alrededor de 2.000 a 3.000 estrellas. En la Vía Láctea hay 10 a las 12 estrellas. Entonces, el número de sinapsis en un momento dado, incluso considerando que hay un número de sinapsis muy bajo activo en un momento dado, es demasiado estratosférico, o sea, un número que no nos imaginamos, ¿ya? Es demasiado complejo, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos estudiar sinapsis, si queremos estudiar aprendizaje, necesariamente vamos a tener que irnos a un sistema más simple, porque no podemos, es decir, podemos, de poder se puede, porque de hecho la gente que hace neurociencia cognitiva lo hace. Pero ¿qué es lo que hace? Promedia billones de sinapsis por acá, otros millones de sinapsis por el otro lado, y lo que estudia son
las señales complejas que se generan cuando se suman muchos millones de sinapsis. Y no estamos estudiando una a una la sinapsis, que a lo mejor no tiene sentido tampoco, ¿no? Pero porque hay mucha redundancia en eso. Entonces, vamos a modelos animales. Y un modelo animal, que es el que yo estudio, por eso lo pongo acá, es la mosca del vinagre, la Drosophila. ¿Por qué es un buen modelo? Porque, bueno, es mucho más chiquitito el cerebro que el humano, es mucho más compacto, tiene solo 100.000 neuronas, tiene menos genes, el humano tiene 25.000 genes más o menos, la mosca tiene menos, y eso permite, aunque están más densamente empaquetadas, digamos, las neuronas respecto del humano, pero de todas maneras es un cerebro mucho más simple, con una estructura completamente distinta al humano, completamente distinta, pero que al final tiene conductas, se mueve, tiene aprendizajes, tiene motivaciones, tiene discriminación visual, discriminación olfativa, y tiene muchas de las conductas básicas que nosotros como humanos tenemos. Entonces, volvamos al aprendizaje. Una de las cosas que hemos aprendido a través del uso de modelos animales es que el aprendizaje solo ocurre cuando permitimos que las sinapsis cambien. Estas pequeñas junturas que hay entre neuronas tienen que tener alguna modificación para que ocurra el aprendizaje. Y además sabemos que en general las vías que están activas, mientras más activas, más se refuerzan. Mientras menos activas, menos se refuerzan. Y eventualmente se pierden incluso algunas conexiones que ya no se usan, ¿ya? Y todo esto tiene que ver con que tenemos un número limitado de neuronas. Nacemos con un número de neuronas y nos morimos con menos neuronas, no con más. Y las neuronas en general no se reproducen, en general. Hay lugares en el cerebro humano que sí hay formación de neuronas, pero no en todo el cerebro. Entonces, volvamos un poco a cómo funciona la sinapsis para entender cómo puede modificarse esa sinapsis de ahora, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que existen estas vesículas que están llenas de neurotransmisor, y lo que tenemos es que va a llegar una señal eléctrica. Esta señal eléctrica lo que hace es abrir unos poros que permiten la entrada de un ion que se llama calcio, el ion calcio, y este ion calcio lo que hace es permitir la fusión de estas vesículas a la membrana del terminal y permitir la liberación de este neurotransmisor que está adentro de las vesículas. Entonces, el neurotransmisor, una vez liberado, va a impactar sobre receptores que están en el postsináptico, van a abrir poros nuevamente, van a permitir ahora que entre otro ion que se llama sodio. El ion sodio lo que va a hacer es ingresar cargas positivas al postsináptico, y esto va a generar un cambio eléctrico que eventualmente se va a convertir en una señal eléctrica que se va a propagar, que es lo que llamamos el potencial de acción. Entonces, sabemos que si bloqueamos ese proceso, no se producen los cambios y no ocurre aprendizaje. Y esto también tiene que ver, y esto puede ser a nivel funcional o también puede ser a nivel morfológico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, son neuronas observadas in vivo en la corteza visual de un modelo animal, ¿ya? Vertebrado, no es la mosca, este es un
vertebrado. Si nosotros mantenemos en oscuridad a este animal, lo que vemos es que la estructura de esta neurona no cambia, se mantiene igual. Pero si luego mantenemos por un número de horas iluminado, o sea, que los ojos de este animal sean capaces de recibir la luz, lo que vemos es que la morfología de la neurona cambia, ¿ya? Y eso da cuenta de un cambio en la conectividad de esa neurona. Es decir, si tiene más estímulos, si esa neurona recibe más estímulos, esa neurona va a tener cambios funcionales y morfológicos que van a permitir que eventualmente cambie la conducta de ese animal debido al estímulo que recibe, ¿ya? Si nosotros bloqueamos el proceso sináptico aquí, con la luz, esto no ocurre, ¿ya? Entonces, sabemos que esto ocurre gracias a que las sinapsis se activan. Esto está solamente para que se note mejor. Entonces, ¿cómo finalmente se van a modificar estas sinapsis? O cómo se evidencia un cambio en la sinapsis por un aumento o disminución en la respuesta de la sinapsis. Y esto es importante entenderlo. No es solo un aumento en la sinapsis o de la eficiencia sináptica, sino también puede ser una disminución, ¿ya? Y o un aumento o disminución del número de sinapsis entre neuronas, es decir, estos cambios morfológicos. O sea, un cambio funcional sería esto, y esto sería un cambio morfológico ya. Entonces, sabemos que estos cambios morfológicos y funcionales de los que estábamos hablando permiten el aprendizaje. Y para que ocurran estos cambios, además sabemos que se requiere que haya síntesis de proteína. Y esta síntesis de proteína significa que haya cambios a nivel, lo que se llama transcripcional, es decir, que se vaya al DNA, que se lean algunos genes y que estos genes se conviertan en proteínas nuevas que vayan a permitir un mejor funcionamiento. Otra cosa es cómo es que llegamos a generar estos cambios. Y esto también es importante, que es lo que se llama esta regla de plasticidad. La regla de plasticidad dice que cuando tenemos dos neuronas conectadas por una sinapsis, esta sinapsis se va a modificar si es que la neurona presináptica y la postsináptica se activan con una cierta ventana temporal, ¿ya? Entonces, si tenemos una neurona presináptica que se activa primero y luego se activa por otra vía la postsináptica, esta sinapsis se refuerza. Es decir, si yo de alguna manera activo la neurona B posterior con una pequeña ventana a la activación de la neurona A, que igualmente va a estar activando la B, voy a reforzar esta sinapsis. Si al revés, si lo hago al revés, es decir, primero activo la B y luego la A, voy a tener un debilitamiento de la sinapsis, ¿ya? Se ha visto que estas reglas no son estrictas respecto de la ventana temporal. La ventana temporal puede ser más amplia o más estricta de acuerdo al tipo de circuito del cual se esté hablando o que se esté testeando. Pero eso es lo que ocurre. Y todas este tipo de plasticidades van a permitir reforzar conductas que tengan una recompensa o conductas que hayan sido aversivas. Es decir, por ejemplo, cuando uno toca la corriente, ya sabe que poner los dedos en el enchufe no es muy bueno porque uno le da la corriente. Y eso lo aprende uno rápidamente. Y también en el caso de, por ejemplo, el tipo de aprendizaje procedural,
del cual estaba hablando Evelyn antes, que tiene que ver con que, por ejemplo, uno empieza a tocar piano y se da cuenta que comete errores. Bueno, el mensaje de error también tiene que ver con esto y con estas reglas de plasticidad finalmente, porque hay feedback que van a llevar a generar estas activaciones de las neuronas de manera simultánea o en una pequeña ventana temporal. Otra cosa importante, y Evelyn lo mencionó, es el hipocampo. Como ella comentó, el hipocampo es muy importante para la formación de nuevas memorias. El hipocampo es importante por esto, entre otras cosas, por su estructura, porque recibe input desde la corteza y desde la amígdala, por ejemplo, también, pero también porque esta estructura, que es el hipocampo, genera nuevas neuronas, y estas nuevas neuronas, al incorporarse a los circuitos, podrían eventualmente estar generando estas nuevas, podría estar incorporando nuevas memorias al sistema. Pero una de las cosas que es el sustrato físico de la memoria, o que se cree que es un sustrato físico de la memoria, es lo que se llama la LTP, que es un aumento en la eficiencia sináptica, de la respuesta sináptica, debido a esta regla de plasticidad que hablamos recién, es decir, que las dos neuronas se activen con una pequeña diferencia de tiempo. El LTP entonces es el sustrato físico, y sabemos eso porque si nosotros bloqueamos el LTP no se producen nuevas memorias, no se produce la plasticidad, no se produce tampoco ni la plasticidad funcional ni la plasticidad morfológica. Entonces eso también lo sabemos. Ups, un momento. Entonces, una de las maneras en que se puede estudiar esto es haciendo en los modelos animales estudios de aprendizaje. Como por ejemplo se estudia el aprendizaje dependiente de hipocampo. El de dependiente de hipocampo es particularmente sensible a la navegación espacial, es decir, la navegación espacial en general es muy dependiente de la función hipocampal. Y una de las clásicas maneras de hacerlo es el laberinto de agua, que se llama, que esto es, los voy a mostrar aquí, esto es una plataforma que está escondida, esto es agua que tiene básicamente leche o alguna cosa así opaca, de manera que el ratoncito no sabe dónde está la plataforma, ¿ya? Entonces a los ratones en general no les gusta nadar. El ratón lo que hace es buscar y buscar de manera muy insistente qué hace, trata de escapar de esta arena que está con agua. Y no puede encontrar la plataforma generalmente porque está muy estresado al principio. Entonces se le da un cierto tiempo y eventualmente el experimentador o la experimentadora lo pone en la plataforma, pero el ratoncito en ese instante solo quiere escapar. Así que básicamente que se tira otra vez al agua porque quiere escapar de este proceso, del agua. Hasta que finalmente entiende que tiene que quedarse ahí y esperar y que lo van a sacar de esto. Entonces, este es lo que se llama el proceso de aprendizaje, y así se testea, porque al principio el ratoncito se demora mucho rato en encontrar la plataforma, pero fíjense ahora, lo van a poner y el ratoncito en menos de 3 segundos encontró la plataforma. ¿Cómo lo hace el ratón? El ratón lo hace porque tiene estas claves espaciales que se llaman. Es decir, alrededor de la piscina hay, qué sé yo, en este caso había algunos pósters o iconos, digamos, que el ratón puede identificar. Entonces, aunque muevan la plataforma, si los iconos permanecen en el mismo lugar,
va a poder ubicar dónde está. La idea de este laberinto es que al ratón lo ponen lo tiran al agua desde distintos puntos, pero el ratón mirando solamente dónde están las claves visuales puede identificar dónde está la plataforma y puede recuperarlo. Y esto tiene como una curva de aprendizaje que se llama, entonces que se va demorando cada vez menos en llegar a la plataforma. Y esto es en ratones, que uno dice, porque los ratones son inteligentes, ¿cierto? Porque tienen un cerebro relativamente grande, qué sé yo. Pero, ¿ustedes creen que una mosca puede hacer eso? ¿Con ese cerebro chiquitito? ¿Podrá hacer eso o no? Bueno, no exactamente eso, porque las moscas, si tú las pones sobre el agua, flotan, básicamente, así que no es la misma manera. Pero si hacemos algo parecido, esto es también una arena circular que tiene claves visuales, ¿ya? Pero en vez de agua lo que tenemos es un peltier, es una plataforma que se calienta o se enfría. Y está dividida en pedacitos, en cuadraditos, que se pueden regular de manera diferencial. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que toda la plataforma está a una temperatura que es agradable para la mosca, pero eventualmente va a cambiar la temperatura y toda la arena se va a calentar. Las moscas no les gusta tan caliente y van a empezar a correr a buscar un lugar donde esconderse, donde salir de eso. Ellas no pueden volar en este momento porque tienen puesto una placa por arriba, así que no pueden salir volando, porque eso sería re fácil, pues se van. Entonces hay uno de estos cuadraditos que no se calienta, que va a permanecer a la temperatura que le gusta a la mosca, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí cada una de las moscas las estamos siguiendo. Y ustedes ven, las moscas están, cuando se cambió la temperatura, encontraron un cuadrado que no tenía. Ahora volvió la temperatura normal y le cambian la temperatura y las moscas encuentran su cuadradito. Pero fíjense aquí, cada vez que cambia el lugar del cuadrado, también cambian las claves visuales. Entonces, estas mosquitas cada vez encuentran más rápido el cuadrado que es adecuado porque están fijándose en las claves visuales. Y aquí hay una curva de aprendizaje que es muy parecida a la curva de aprendizaje que se obtiene con los ratones, ¿ya? Entonces, esto es un ensayo de navegación para moscas. Y claramente las moscas, al igual que los ratones, pueden aprender en un sistema de navegación visual, con un aprendizaje espacial. Ahora, esto lo hacen con una estructura cerebral completamente distinta a la del ratón. Las moscas no tienen hipocampo, ¿ya? Y ya habíamos demostrado, o sea, se ha demostrado por múltiples experimentos, digamos, que los ratones, si no tienen hipocampo, no pueden hacer esta tarea. Que si tú les bloqueas los neurotransmisores que corresponden a la sinapsis que ocurren en el hipocampo, tampoco pueden hacer esa tarea. Entonces, básicamente es necesario que tengan el hipocampo. Pero las moscas no tienen hipocampo, ¿ya? Las moscas tienen otra estructura, una estructura que se llama cuerpos fungiformes y que les voy a explicar un poquito cómo es la estructura. Otra manera de ver aprendizaje en las moscas es haciendo lo que se llama un laberinto en T, y es que básicamente a las moscas se las pone en un tubo que contiene un olor en particular y se le da un choque eléctrico. Luego se les coloca esas mismas moscas en un tubo que tiene otro olor y se las deja tranquilitas. Y luego se les da a elegir entre las dos
olores. Si la mosca aprendió, debería elegir el olor que no estaba pareado, en este caso el rojo, que no estaba pareado con el choque eléctrico. Entonces, de esta manera se ha aprendido a través de la experimentación y la genética que tiene que ver con, que se puede hacer con las moscas en este caso, que las moscas, al igual que los humanos, tienen distintos tipos de memoria, al menos 4 distintos tipos de memoria, ¿ya? Y que el aprendizaje requiere de estas memorias. Además, se ha identificado genes que tienen que ver con el proceso de aprendizaje. Y se ha identificado la estructura en los cuerpos fungiformes que corresponden o que permiten que ocurra este aprendizaje. O sea, en el caso, los cuerpos fungiformes serían como el equivalente al hipocampo, que tiene una estructura, como les dije, completamente distinta, pero una de las cosas que tienen en común es que neuronas dopaminérgicas están modulando la salida, el output de estas neuronas, y por lo tanto permiten que ocurra o no ocurra el aprendizaje de acuerdo a la actividad de estas neuronas dopaminérgicas. Y en ese sentido, estas neuronas dopaminérgicas y serotoninérgicas en algunos casos están involucradas en lo que llamamos el estado interno. Es decir, por ejemplo, que si las moscas están hambrientas o están saciadas, van a aprender de manera diferente, van a estar más motivadas o menos motivadas a eso. Por ejemplo, si tenemos un proceso en el cual un animal, una mosca, tiene una experiencia negativa persistente, en general va a aprender menos o va en un proceso de pelea, por ejemplo, entre dos moscas, va a salir siempre perdedor o va a salir con un mayor porcentaje de veces perdedor. Mientras que si tiene en general experiencias positivas, las moscas van a tender a tener más posibilidades de salir ganadoras en una pelea, ¿ya? Y esto es lo que se llaman los estados internos. Y estos estados internos se han comenzado a estudiar tanto en humanos como en modelos animales y en Drosophila, de manera que podemos ahora identificar los circuitos y el tipo de neurotransmisores que están involucrados en estos estados internos y que permiten, que es un poco lo que Evelyn hablaba de la motivación, la curiosidad. Esos son estados internos. Y lo otro que también se está trabajando tanto en Drosophila como en modelos animales es cómo ocurre este engrama. Como les había dicho antes, lo que podemos aprender es que existen sustratos físicos para el aprendizaje, para la memoria. ¿Y cuál es ese sustrato físico? Es algo que todavía cuesta entender. Pero una teoría es esta del engrama, en el cual una red neuronal es capaz de codificar un cierto tipo de memoria o una memoria en particular, ¿ya? Y esto se ha demostrado, por ejemplo, en ratones, en los cuales por un condicionamiento al miedo, por un choque eléctrico, por ejemplo, se activan un número de neuronas, y si esas neuronas luego se eliminan, el animal olvida eso, porque no puede recuperar esa memoria si se eliminan las neuronas que fueron activadas para una experiencia en particular. Entonces aquí se ve que si yo elimino neuronas al azar, no se pierde la memoria, pero si elimino las neuronas que fueron activadas durante la experiencia, sí el proceso de memoria se ve debilitado, ¿ya? Y entonces lo que se cree es que este engrama se construye de acuerdo a la experiencia, porque por azar hay neuronas que tienen una capacidad mayor de excitabilidad y esas son las que se reclutan primero.
y luego una vez que se ha establecido esa memoria, esas neuronas disminuyen su excitabilidad y por lo tanto ya no son capaces de activarse ante una nueva experiencia y por lo tanto se mantienen con la experiencia anterior, no se pisa esa experiencia. Pero bueno, entonces, como les dije, lo del sustrato físico de la memoria, esto no lo único que quería llamar la atención a esto es que Evelyn les mostró los distintos tipos de memoria, pero para cada tipo de memoria hay un sustrato físico distinto, ¿ya? O sea, las cortezas, los ganglios basales, la amígdala, etcétera, son distintos sustratos físicos en el cerebro humano que están asociados a los distintos tipos de memoria. No solo son distintos tipos de memoria, sino además el sustrato físico donde se guardan esas memorias es distinto. Esto lo voy a saltar y entonces vamos a este punto que es un poco más para que el take home message. Entonces, las conductas son modificables, podemos aprender, las sinapsis son modificables y mientras más se usan, más se fortalecen, si no se usan, se pierden. La conectividad entre las neuronas ocurre en la sinapsis y esas sinapsis entonces son las que se modifican. Y el aprendizaje ocurre porque la conectividad entre las neuronas cambia, es decir, la sinapsis cambia. Y por ello sabemos que existe un sustrato físico de la memoria. Creo que ahí terminé. Así que quiero agradecerles. La mosquita es un gran compañero. Y eso, así que acepto preguntas, si es que tenemos tiempo todavía. Para ustedes. Yo tengo una pregunta. Pero cuando hablaste de que se eliminaban a las moscas ciertas neuronas y debilitaban la memoria. Eso eran experimentos en ratones, pero sí, dale. Perdón. Sí, pero no importa, está bien. Sí. En el ratón. El sacarle esa neurona, ¿pudieron identificar que tuviera alguna otra debilidad en alguna otra función? Son muy poquitas las neuronas que se sacan en ese caso. Y en general, cuando tú sacas muy poquitas neuronas, no hay mayores cambios. ¿Nunca se ha hecho con humanos eso? No. No se puede hacer por un humano. Son muy recientes. Sí. No, que yo pensando en trauma. Sí. Inmediatamente se me puso el trauma. No, por supuesto. Bueno, ese es un poco... la persona que escribe... Ese era un monito tomado de un review de un científico que se llama Tonegawa, que fue premio Nobel, pero no por sus experimentos en memoria. Y él, su idea un poco es esa, ¿no? Tratar de manipular el trauma. Es el síndrome postraumático, es el síndrome postraumático, básicamente. Tratar de eliminar las memorias que uno no quiere que estén ahí, ¿no? Es un poco eso. Sí, tenías una pregunta. Hablando, claro, sobre los sustratos del aprendizaje, tengo una duda, acogiendo al comentario sobre meter los dedos en la enchufe. Sí. ¿Sabes tú cuál es la diferencia para que ese aprendizaje sea tan rápido en comparación a otro tipo de circunstancias donde Porque es que son distintos tipos de memoria. Hay memorias... A ver, en general una memoria aversiva se fija más rápido que una memoria apetitiva, ¿ya? Las memorias apetitivas o por recompensa tienen que estar basadas en una motivación. Y si no tienes la motivación, no ocurre, digamos. O sea, por ejemplo, las memorias apetitivas que uno puede enseñarle a una mosca, no a una, a varias moscas, asociar un olor con la recompensa de la comida. Pero si esa mosca o ese grupo de moscas no ha sido
deprivado de alimento previamente, no hay manera de que lo aprenda. No se logra que se aprenda. No puedes lograr que esa memoria ocurra, o sea, o que ese aprendizaje ocurra, o esa asociación entre el olor y la comida. No lo logras, ¿ya? Por otro lado, si tú das el choque eléctrico junto con el olor, basta un choque eléctrico y la mosca aprende. Y aprende y esa memoria dura, con un choque eléctrico dura horas, unas pocas horas, 5 o 6 horas, ¿ya? Por otro lado, si la mosca está en ayunas, o sea, necesita comer, y le tratas de asociar el olor con la comida, lo aprende inmediatamente y esa memoria dura meses. Bueno, no meses porque las moscas no viven tanto como para verificarlo, pero al menos 15 días, ¿ya? Dura al menos 15 días. Pero para recuperar esa memoria, tú tienes que dejarla en ayunas nuevamente. O sea, si le preguntas si se acuerda de eso cuando está saciada, no se acuerda. Pero si está hambrienta, se acuerda perfecto, como si fuera Entonces el estado interno es muy importante para las memorias apetitivas. En cambio, para las memorias aversivas son más básicas, diría yo. En el caso de los humanos, las memorias aversivas tienen que ver con la amígdala, que es una estructura cerebral más primitiva, se podría decir. No es esa la palabra, pero no sé qué otra palabra usar. Primitiva en el sentido de que evolutivamente se generó más tempranamente. Claro. Así que eso es. Así como en el ratón o en los vertebrados se elimina el hipocampo y se elimina un poco esta habilidad de navegación espacial, ocurre lo mismo con la mosca, se elimina el margen. Sí. De hecho, esa es una de las maneras en las cuales se encontró esta relación, porque se les da una droga durante un periodo específico del desarrollo en que mata a los precursores de los cuerpos fungiformes. Entonces, tú tienes moscas adultas que son normales en casi todos los aspectos, excepto que no tienen cuerpos fungiformes. Y esas moscas no aprenden. Una pregunta, hablando también respecto a esto de los estados internos. Se ha visto también, bueno, principalmente el trabajo de humanos, también se han hecho experimentos con ratones, que el estado interno también se modifica por la experiencia, como la historia del animal. Sí. Que es un poco el ejemplo que yo daba con las moscas que pelean. Sí, claro, sí, pero... Porque es la experiencia. Claro, pero yo diría como quizás un poco más allá de una historia más extensa de un arma, por ejemplo, no sé, un desarrollo en un ambiente desfavorable. Ah, sí, sí. Digo, solamente para hacer el ejercicio de extrapolarlo en la educación. O sea, Sí, sí. considerando una desigualdad social, por ejemplo, estar en ambientes poco estimulantes, por ejemplo, podría generar consecuencias en términos de aprendizaje, memoria, también sucede en eso es mucho más, esa respuesta es mucho más compleja, pero bueno, porque primero se sabe que existe una ventana del desarrollo que no es que se cierre la plasticidad cortical, pero sí la plasticidad cerebral es mucho más permisiva, o sea, ocurre muy fácilmente, ¿ya? Y esa ventana temporal es una ventana como hasta los 10 años, una cosa así. O dependiendo del tipo de aprendizaje o del tipo de experiencia que se impacte, digamos. Pero para el lenguaje, por ejemplo, cierra más tarde, para otras experiencias cierra más temprano. Pero se sabe que si el individuo, el niño en este caso, recibe pocos estímulos, esa ventana se cierra antes. Y por lo tanto el niño tiene una deficiencia de plasticidad y por lo tanto la capacidad de aprender posterior se ve disminuida.
Y eso es muy importante para los ambientes, y eso se demostró hace muchos, muchos años, por ejemplo, que eran los experimentos clásicos de las ratas que son criadas en una jaula normal, a unas ratas que son criadas, como le llamaban, en ambiente enriquecido, que tenían una rueda, que tienen juguetes, que tienen tunelcitos donde se pueden esconder, que es más amplia, que viven en sociedad, además, y no aisladas, etcétera. Todas esas cosas ayudan mucho a la plasticidad y a los procesos o la capacidad de aprender que tienen posteriormente. Entonces sí, y eso se ha demostrado por muchos estudios incluidos en humanos, en animales y en humanos, que los ambientes, y en moscas, también en moscas, sí, que los ambientes enriquecidos son que promueven los aprendizajes o promueven la capacidad de aprendizaje posterior también. Y también el sueño. Esas son las dos cosas que están súper, súper demostradas. Gracias, Jimena. Ahí hay una pregunta. ¿Qué rol podrían jugar los microtúbulos en lo que es memoria y conciencia? Hay una teoría que dice que los microtúbulos son la base de todo. A propósito de eso. Bueno, los microtúbulos son es el citoesqueleto, digamos, son los carriles por los cuales muchos de los elementos necesarios para que se produzca la sinapsis viajan en los axones. ¿Ya? Entonces, tú necesitas microtúbulos para que las vesículas sinápticas, no todas, pero no todas las vesículas que están en el terminal sináptico provienen del soma neuronal, pero sí un porcentaje. Y bueno, y los componentes básicos, los receptores presinápticos, las enzimas, todo eso viaja en pequeñas vesículas desde el soma hacia el terminal. Y eso requiere microtúbulos. Si tú no tienes microtúbulos, tienes una sinapsis deprivada de elementos necesarios para producir la plasticidad. Por lo tanto, o si tienes menos microtúbulos, o si los microtúbulos están alterados, produce que la sinapsis no tenga la capacidad suficiente para generar la plasticidad. Entonces, ahí está la relación biológica más directa. No sé exactamente si a eso te referías o a algo un poco más. Bueno, no sé, si será un mito, pero algo de estados cuánticos. Sí, bueno, es que eso, yo he visto algo de los estados cuánticos de los microtúbulos y que eso sería lo que podría estar explicando conciencia, básicamente, pero la verdad es que no creo que haya muchos experimentos que avalen eso. De partida, los estados cuánticos, ¿cómo los calcula los estados cuánticos de los microtúbulos? No sé. La presencia más de los microtúbulos amplía el rango de la beneficencia. No tanto, es que sí y no, porque hay una proporción óptima de microtúbulos. Si tienes muchos microtúbulos, quedas demasiado estabilizada la sinapsis. Si tienes muy poco, no logras estabilizarla. Y si tienes el rango óptimo, permite que se estabilice o desestabilice de acuerdo a la actividad. ¿Entiendes? Pero si tú tienes demasiado, vas a tener una estabilización ante el primer estímulo y después ahí se va a quedar. ¿Y ahí en diferentes especies la proporción de microtúbulos va a relacionarlo? Sí, en general, no sé si la proporción, pero sí la actividad de microtúbulos es más o menos es comparable y el tipo de genes y enzimas que están involucradas también es bien comparable, sí. En general, en humanos, respecto de los modelos animales y particularmente la mosca, los humanos tienen muchos más genes, entonces tienen más regulación que la mosca. Entonces está menos regulada o menos finamente regulada, claro, y menos redundante también. Entonces, si tú pierdes un gen, siempre hay otro que lo puede suplir, y en ese caso en los humanos, por eso las enfermedades genéticas, muchas de ellas no son catastróficas, sino que tienen un fenotipo, la persona está enferma, pero no se muere. En cambio, en la mosca, tú eliminas un gen y se muere. Entonces,
o bueno, algunos de los genes, o sea, destruye la posibilidad de fosforilar microtúbulos y las moscas se mueren. En cambio acá hay varias enzimas que son las que fosforilan microtúbulos, entonces no.